mi itinerario de trabajo va a ser hablarles sobre una introducción a datos epidemiológicos. Me voy a alargar un poco más en el diagnóstico, unas breves palabras sobre el tratamiento y las conclusiones finales. La diarrea aguda infecciosa es una enfermedad que causa bastante morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Tenemos datos de que es una enfermedad muy habitual, muy frecuente, especialmente en países subdesarrollados. Hay muchos agentes causales, bacterias, virus, parásitos, y también la etiología es bastante variable según la situación geográfica, la edad del paciente, también varía en las estaciones del año, así que hay bastante variabilidad sobre la etiología. Y algún dato que sabemos de esto sobre los métodos tradicionales de estudio, lamentablemente tienen un muy bajo rendimiento, los métodos habituales que nosotros conocemos y que tenemos disponibles sobre todo en los hospitales públicos. Aquí nada más una muestra de la enorme cantidad de patógenos posibles que podemos tener considerando bacterias, virus, parásitos. Ustedes pueden ver ahí una lista bastante enorme de posibles agentes etiológicos. Entonces, ya eso nos da un enfoque un poco complicado cuando nosotros abordamos a un paciente con diarrea aguda infecciosa y queremos saber cuál es la potencial causa de infección. También algunos datos biológicos. La primera causa de deshidratación en el mundo causa 2 billones de diarrea a nivel mundial y se estima que aproximadamente 2,5 millones de muertes origina cada año a nivel mundial, especialmente en los países subdesarrollados, sobre todo en África. Algunos datos locales que sabemos sobre epidemiología de diarrea. Estos son los datos tomados de la consulta de estadística de consulta en los servicios de urgencia y SAPU desde los años 2014 al 2017. Estas estadísticas están tomadas del DEIS, están publicados y conocidos por todos. Y ahí está el número de consultas por año por diarrea en estos servicios. Oscilan alrededor de 700.000, 746.000 las más altas y el último año 2017 688.000, pero oscilan aproximadamente entre el 4 y 4,2% de las consultas en los servicios de urgencia del país. Estos son datos públicos. Y también en la encuesta nacional de salud tenemos el dato de que aproximadamente el 18 de los pacientes relataba haber presentado en los últimos 15 días de la encuesta algún episodio de diarrea. Eso, la encuesta nacional de salud 2009-2010. Ahora, entonces, ¿cuáles son los principales agentes etiológicos de diarrea aguda en nuestra población? Que probablemente es lo que nos interesa, porque si vemos la literatura internacional, tenemos distintos agentes en cada área geográfica. Varía bastante. Y aquí tenemos un metaanálisis que se realizó sobre 60 estudios publicados en habla inglesa. Este es del año 2013. Y de estos estudios, aquí tomé los estudios que están en Latinoamérica. Y sorpresa, cuando estaba revisando esto, lamentablemente de nuestro país no tenemos ningún estudio considerado en este metaanálisis. Están estudios de Brasil, México, Perú. Y también cuando vemos el periodo de estos estudios, la mayoría son estudios de los años 90 y algunos de los inicios de la década del 2000. Y también, si vemos los grupos de edad que se consideran en este estudio, la mayoría son solamente en niños y menores incluso de 2 años. Ahora, buscando también antecedentes de etiología en publicación española en Chile, tenemos varios datos de información sobre distintos agentes buscados en distintos puntos del tiempo, los años 90, la década primera década del 2000, pero todos estos estudios están orientados a buscar un agente etiológico en particular. No hay un estudio que haya buscado un agente en forma difusa, los agentes etiológicos en forma amplia, sino que han sido orientados a un agente en particular. Y aquí tenemos también este otro dato específicamente sobre que evalúa una publicación que evalúa la detección de hacker para evaluar detección de Campylobacter. Y nada más aquí como dato, ahí les remarco en rojo, que
También se hizo coprocultivo de todo este grupo de pacientes, más de 5.750 muestras de coprocultivo, y hubo un 6% de positividad para el coprocultivo. Entonces, podemos ver un rendimiento bastante bajo del coprocultivo en cuanto a diagnóstico etiológico. También este es un estudio específicamente sobre norovirus, en un brote que hubo de gastroenteritis en Antofagasta después del terremoto del año 2010, donde se detectó un alto porcentaje de identificación de norovirus tipo 2 y se atribuyó a este agente el brote de diarrea que hubo en ese momento. Entonces, cuando nos enfrentamos nosotros a un paciente con diarrea, una de las preguntas que hacemos ¿es necesario realizar estudio etiológico? Y si decimos sí, hay que hacer tal vez estudio etiológico, ¿qué examen vamos a solicitar? Entonces, la respuesta a la primera pregunta, estas son las guías americanas de la Sociedad de Infectología y de la Sociedad de Gastroenterología, ¿cuándo realizar estudio etiológico? Entonces, consideran ellos que en enfermedad severa sería en las siguientes situaciones: cuando hay diarrea acuosa profusa con signos de hipovolemia, más de 6 deposiciones diarreicas en 24 horas, cuando hay dolor abdominal severo, cuando hay necesidad de hospitalización y cuando hay otros signos o síntomas de diarrea inflamatoria, disentería, temperatura mayor a 38,5, cuando también hay características de riesgo en el paciente, edad mayor a 70 años, comorbilidades, enfermedades cardíacas, inmunosupresión, enfermedad inflamatoria intestinal y también en el embarazo. Y también si los síntomas persisten por más de 7 días. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, estas serían probablemente las indicaciones o recomendaciones sobre cuándo nosotros solicitarle un estudio etiológico a un paciente con diarrea aguda. Entonces, lo que se nos viene a la mente y tenemos disponible en la mayoría de nuestros medios es el coprocultivo. Lamentablemente, el coprocultivo tiene los mejores casos, rendimientos cercanos al 17% en estudios muy focalizados, ampliando mucho el número de agentes que se buscan, se puede lograr ese número de resultados, pero habitualmente la mayoría de los estudios mencionan un promedio de rendimiento entre 3 a 6%. Cuando uno quiere mejorar el rendimiento del coprocultivo, es necesario aplicar más medios de cultivo y eso hace que se encarezca el costo del examen y también es más engorroso, más tiempo, personal más calificado para poder interpretar mejor estos datos. Y aquí les coloqué una tabla en el tiempo desde que se inició los estudios microbiológicos. Tenemos la extinción de Gram, el cultivo de fines de los años 1800 hasta fines del año 1900, en que aparecen las técnicas de biología molecular, las técnicas de PCR, técnicas que se han ido progresivamente automatizando y apareciendo técnicas rápidas y técnicas de PCR múltiples. Es así como hay una serie de kits disponibles específicamente para el caso de estudio de diarrea aguda de varios laboratorios, el TAG, el FTD, gastroenteritis multiplex y también bastante conocido en nuestro medio el panel gastrointestinal FilmArray. Ahí en esta tabla les he colocado una serie de aspectos comparativos entre estos distintos test, desde el número de patógenos que pueden identificar, que oscilan alrededor de 8 o 10, hasta el kit del panel gastrointestinal FilmArray, que detecta 22 patógenos. El número de bacterias, virus que cada uno de ellos identifica, los pueden ver ahí en la tabla. Y algo que realmente a mí sobre todo me sorprende cómo se ha ido mejorando estos exámenes. A principios de los 90, cuando recién se empezaron a realizar, se demoraba varios días en lograr el resultado a través de estos exámenes y hoy en día prácticamente en una hora podemos tener el resultado de un panel múltiple para enteropatógenos. Eso es bastante espectacular y en realidad bastante destacable el progreso de la medicina en este aspecto. Y también el aspecto que eso lo hace más rápido, que este es un examen específicamente el del panel FilmArray, es completamente automatizado y requiere un mínimo tiempo de operador. Y así entonces, si buscamos en la literatura vamos a encontrar una serie de artículos publicados sobre etiología en diarrea del viajero, en estudios en África, en Europa, sobre evaluando
diversos estudios epidemiológicos, agentes etiológicos, con estas técnicas de PCR múltiple. Y aquí les muestro una experiencia nacional del grupo de Las Condes de Mauricio Farfán, en la cual ellos publicaron estos datos sobre pacientes, 305 muestras de pacientes hospitalizados que consultaron servicio de urgencia y ambulatorio, adultos y niños, y ellos tuvieron un 67% de positividad con este examen. Ellos sí lo hicieron, no especificaban las características de la diarrea, si era aguda o crónica, y también consideraron pacientes hospitalizados. Y ahí están los datos de los agentes principalmente identificados, fundamentalmente bacterias. Dentro de las virus destaca la identificación de norovirus y rotavirus. Y aquí quiero contarles un estudio realizado en la Universidad Católica, en el servicio de urgencia del Hospital Clínico de la Universidad Católica, en el cual trabajé durante aproximadamente un año reclutando pacientes que consultaban específicamente adultos con diarrea aguda, y logré reclutar en total 199 pacientes, y ahí están los resultados comparando el coprocultivo. Se logró una positividad de un 8%, y con el panel gastrointestinal al mismo tiempo se logró una positividad de un 67%. O sea, sin duda estas técnicas nos permiten mejorar bastante la identificación de agentes etiológicos. Ahora, algunos datos específicamente que nos llamaron la atención y que también no solamente nuestros, sino que es algo que se ha identificado en una serie de estas publicaciones que han aparecido internacionales, también lo describe el grupo de Las Condes, es que nosotros identificamos en un 60% un patógeno, pero hubo un 40% de los pacientes los cuales se identificó más de un patógeno, 2 patógenos, 3 patógenos, 4 patógenos, 5 patógenos, y hasta hubo un caso en que se identificó 6 patógenos. Entonces, ahí la pregunta, wow, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa al respecto? ¿Cómo interpretar esto? Y en realidad que con nuestro equipo de trabajo nos preguntamos, bueno, tal vez puede ocurrir que a lo mejor las enfermedades diarreicas sean polimicrobianas, no solamente sean monomicrobianas. Y también buscando en la literatura, esta es una explicación del Nature, donde describen que nosotros estamos expuestos a distintos episodios de diarrea en el tiempo. Ahí en gris se grafica la presencia de un episodio de diarrea de acuerdo a la carga patógena, y las líneas azul, verde, roja, amarilla representan distintos agentes infecciosos y en el tiempo. Entonces ustedes pueden ver que ocurre un cuadro de diarrea en el tiempo y probablemente el paciente al tiempo vuelve a presentar un nuevo cuadro de diarrea y no logra eliminar completamente la bacteria desde el intestino. Y esto está descrito y hay varias publicaciones al respecto, que los pacientes pueden continuar eliminando un agente infeccioso que desencadena un cuadro diarreico, pero cuando disminuye la carga bacteriana en el intestino ya no está presente el cuadro clínico, pero sí todavía puede seguirlo eliminando en las deposiciones. Y entonces ahí tenemos uno de los problemas de estos exámenes de paneles gastrointestinales de biología molecular, dado que son tan sensibles, lamentablemente no nos entrega la información específica si estamos frente a un cuadro realmente de un paciente con un cuadro clínico intercurrente o solamente es una colonización de un paciente que ya había tenido este agente infeccioso anteriormente. Estos son los números en cuanto a bacterias, virus y parásitos que identificamos en nuestro estudio. Ahí está también la tabla específica con un porcentaje de identificación alto de bacterias, fundamentalmente los patotipos de Escherichia coli, Campylobacter, y también dentro de los norovirus en adultos encontramos en forma bastante frecuente el norovirus. Entonces aquí tenemos el problema de estas técnicas de biología molecular, que también lo represento en este gráfico, que en realidad la detección por cultivo tiene el problema de que nos subdiagnostica, no nos diagnostica a todos los pacientes, y por el otro lado tenemos las técnicas de PCR que si bien nos ayudan, tienen una alta sensibilidad, pero lamentablemente también pueden identificar pacientes en una etapa subclínica. Entonces,
cuándo usar antibióticos y cómo tratar a los pacientes. Y aquí, pasando a otra etapa, entonces, estas también son recomendaciones de las guías americanas de infectología y gastroenterología sobre recomendación cuándo indicar el antibiótico a un paciente, enfermedad severa, considerando esto como fiebre alta, más de 6 deposiciones por día, depresión de volumen que requiere hospitalización. También cuando hay características sugerentes de infección bacteriana invasiva, detectada por la presencia de sangre o mucosidad en las deposiciones, y pacientes con condiciones del paciente de riesgo mayor de 70 años, comorbilidades, enfermedades cardíacas, estados de inmunosupresión. Y también en diarrea del viajero. Aquí una tabla, más que nada, yo esto lo paso rápidamente, pero ustedes lo deben, si requieren tratar un agente infeccioso, bacteriano o parasitario específico, es bastante sencillo saber con qué tratarlo, está disponible en la literatura, los antibióticos de elección recomendados en cada caso, no hay mayores variaciones en el último tiempo. Y entonces estuve buscando la literatura y encontré esto sobre uso inadecuado de antibióticos. Y hay un artículo del año de mayo de este año, bastante reciente. Es un trabajo que evalúa 700 pacientes con un panel gastrointestinal y evalúa si hubo adecuada indicación o no de antibiótico, comparándolo con un grupo control. Entonces, la conclusión que ellos sacan es cuando hay un uso inadecuado, de antibióticos en casi un 43% de los pacientes cuando no se utiliza el test molecular, y en el caso cuando se utiliza el test molecular hay casi un 26% de uso inadecuado de antibióticos. O sea, es significativa esta diferencia, se logra reducir el uso inadecuado de antibióticos con el uso de estas nuevas técnicas de detección molecular. Y también otra pregunta sobre si son estas técnicas costo efectivas. Y también estuve revisando y encontré este artículo de enero de este año, específicamente sobre la evaluación de costos. Se hizo una comparación entre pacientes, específicamente estos fueron pacientes hospitalizados por diarrea. Se les comparó pacientes que tenían el panel gastrointestinal con un grupo control y se evaluó número de exámenes de deposiciones, días de antibióticos, número de exámenes imagenológicos, estadía hospitalaria y también finalmente comparación de costos. Y efectivamente, cuando ellos muestran que hay una reducción en el número de exámenes que se solicitan a los pacientes, tanto en el número de exámenes de deposiciones, en el número de días de antibióticos no alcanza a ser significativo, pero sí en el estudio de imágenes es muy significativo, se realiza un número mucho menor de exámenes imagenológicos y también el número de días de estado hospitalaria también es mucho menor en el grupo de pacientes que se le hace estudio con el panel. Aquí también se comparan los costos específicos en esta tabla en cuanto a los exámenes, días de estado hospitalaria, y finalmente el costo por paciente en el grupo que se le realiza el panel gastrointestinal es prácticamente casi la mitad del grupo de pacientes que no se le realiza el panel, se le utiliza los medios o estudios convencionales. Así que, en definitiva, la necesidad de solicitar un estudio etiológico depende de una adecuada evaluación del paciente, su condición general y antecedentes. Probablemente la mayoría de los pacientes con diarrea leve que vemos en la consulta ambulatoria, pacientes con buena condición general, lo más probable es que el manejo general que habitualmente nosotros hacemos va a ser suficiente y no va a ser necesario hacer un estudio etiológico más específico. Ahora, en los casos sí, probablemente en los cuales los pacientes tengan una enfermedad moderada severa y sobre todo, como vemos algo en la literatura, en los casos en que el paciente requiere hospitalización, probablemente estas técnicas, a pesar de que son caras, todavía pueden empezar a ser costo efectivas. Las nuevas técnicas de PCR múltiples patógenos entregan información relevante en la toma de decisiones, pero sin embargo esto se debe correlacionar adecuadamente con el cuadro clínico. O sea, es bastante importante todavía ser criterioso en la interpretación de los exámenes de estos pacientes, sobre todo cuando identificamos más de 2 o 3 patógenos
poder interpretar adecuadamente cuál es realmente el agente etiológico que está desencadenando el cuadro clínico del paciente. Hay algunos datos en la literatura sobre tal vez el rol de algunos marcadores de inflamación intestinal, lactoferrina fecal y calprotectina fecal, realizarlos en conjunto con estos paneles que pudieran también ayudar a mejorar la sensibilidad y la interpretación diagnóstica. Muchas gracias.